Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. En este día martes vamos a continuar con nuestra enseñanza de Hechos. Vamos a recordar un poco acerca de lo que estamos hablando del capítulo 6 de Hechos, acerca de los diáconos. Ese día hablamos un poquito acerca, hermanos, de los diáconos que fueron escogidos por la iglesia, por la multitud de los discípulos. Entre ellos también vimos que escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, de fe, ¿verdad? Y a ellos les encargaron esta labor de repartir o de administrar las cosas para las viudas de los griegos. Y ahí vimos algunos nombres de los cuales ya se los di, pero quisiera recordarles un poquito acerca de Hechos 6, donde dice que cuando se escogieron a esas personas, dice a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto es interesante, hermanos, porque la iglesia escoge a los diáconos y ellos los llevan a los apóstoles, quienes oran por ellos. Esto es interesante porque todo se da bajo la oración. Esa es la primera acción que debemos realizar, orar. Nosotros debemos de orar y no decidir a quién ponemos y a quién quitamos. Nuestra responsabilidad es muy simple y muy clara. Cuando Dios levanta a una persona, cuando Dios le da un ministerio a una persona para servirle al Señor, ninguno lo puede quitar. Porque la misma palabra dice que irrevocables es el llamamiento y los dones de Dios. Es ahí donde tenemos que aprender que cualquier acción que hagamos en el servicio para integrar a alguna persona al diácono en un servicio más profundo, el apóstol o el pastor debe orar por esa persona. Pero antes de que ore por esa persona, ese pastor o ese hombre de Dios tuvo que haber consultado con Dios, tuvo que haber preguntado y saber, por cierto, que ese por el cual va a orar es puesto por Dios. Porque si Dios lo pone, hermanos, ninguno lo va a quitar. Si Dios lo pone, esta persona se va a esforzar a buscar a Dios. Si Dios lo pone, hermanos, este hombre va a edificar a la iglesia. Si Dios lo pone, este hombre va a ayudar al pastor y no va a traer división. Si Dios lo pone, este hombre va a ser un discípulo. Si Dios lo pone, este hombre va a aprender humildad y va a avanzar en el reino de Dios. Hay que orar. Dice que ellos oraron con los 7, oraron para los 7 y encomendaron, ¿sí?, a estos hombres. Encomendar, y tenemos que hacerlo de esta manera, se ora y se encomienda, hermanos. No al revés. Muchos encomiendan a las personas y después oran. Muchas personas levantan a líderes o levantan a diáconos o a servidores sin haber orado y los mandan a trabajar y los mandan a hacer la labor, hermanos. Por eso a veces vemos a personas desanimadas porque no fueron encomendadas, no fueron oradas, no fueron certificadas por el Señor, en el cual a veces nosotros lo hacemos al revés. Y después pasa algo mucho más peor. Muchos menos oramos y los encomendamos sin oración. Esto es muy tremendo, hermanos, y ocurre en muchas congregaciones. Hay hermanos que dicen, pues yo no quise ser pastor o yo no quise ser servidor, pero el pastor me puso a fuerza. Hermano, tengo cosas que hacer en mi casa, no puedo venir hoy a servir. Hermano, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, y están trabajando o sirviendo en la congregación, hermanos. Esto es muy delicado si no ponemos atención en las palabras que estamos leyendo hoy. Cómo Dios levantó a estos diáconos. Cómo Dios hizo todo a tal manera que estas personas permanecieron, hermanos. Usted le ha hecho y va a ver cómo permanecieron. Excepto uno más adelante muere y es el primer mártir en toda la Biblia del Nuevo Testamento. Después dice que cuando ellos oraron, los apóstoles les impusieron las manos. Hermanos, era importante imponer las manos y aún todavía también es importante imponer las manos. El apóstol Pablo nos dice en otra de las cartas que no impongamos las manos a la ligereza. Debemos de estar muy ciertos, debemos de estar muy atentos a las cosas que Dios va a hacer. Y estas personas, estos apóstoles, les impusieron las manos a los 7 para delegarle la autoridad. ¿Qué significa esto? Hay 3 puntos importantes de imponer las manos delegando la autoridad. Puede ser que haya más, ¿verdad? Pero yo tengo 3 puntos importantes que están aquí en la Biblia.
Y aquí están luego. Dice, el primero es que los apóstoles estaban de acuerdo al servicio que los diáconos iban a ejercer. Es decir, que los apóstoles conocían a estos hombres, que los apóstoles conocían a estos diáconos. Por consiguiente, eran personas conocidas primeramente por los apóstoles y sabían el carácter y sabían la acción y sabían esa misma personalidad que ellos tenían a través del Espíritu Santo. Primero era delegar la autoridad, es conocer a las personas, es saber quiénes son. Y nosotros como pastores tenemos que conocer a cada discípulo, tenemos que conocer a cada servidor, tenemos que conocer a la iglesia misma en general, porque a través de la iglesia misma, hermanos, surgirán los que Dios va a llamar al ministerio. Nosotros como pastores o como servidores tenemos que conocer las altibajas de los hermanos, tenemos que conocer lo que ellos están pasando, hermanos, y saber que Dios los está llamando al ministerio. Esto es importante, delegar o imponer las manos significa eso, que estamos de acuerdo con esos diáconos. ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado yo que hay pastores que no están de acuerdo con esas personas que se están levantando? Hermanos, el pastor tiene un problema, no es un problema de Dios. Es un problema del pastor que no sabe orar y no sabe buscar a Dios. No debería de sucedernos eso. No deberíamos de estar peleando o estar en división con los diáconos. Al contrario, deberíamos apoyarnos de esas personas. Estaba viendo yo hace unos días atrás una enseñanza y de repente un joven sale ahí y dice, yo no me siento importante, yo solamente estoy en el banquillo escribiendo, y el que estaba guiando toda esa labor volteó a verlo y le dijo, no, joven, tú eres importante en este lugar. Aún tu trabajo es importante porque al hacerlo esto nos ayudas a nosotros y todos juntos caminamos hacia el propósito. Así ocurre, hermanos, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No hay quien diga, pastores, que yo no me siento importante porque solamente estoy escribiendo. Hermano, eres muy importante y desarrolla esa labor en amor. Hazlo con el carácter de Cristo, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá, hermanos. Segundo, la iglesia estaba de acuerdo en esta función que están por empezar. La iglesia también conocía a los diáconos, los servidores. Toda la congregación sabía quién era Esteban, sabía quién era Felipe, hermanos. Nosotros no podemos escoger a personas que nos caigan bien. Aún la misma iglesia conocía y estaba de acuerdo. Por eso era importante imponer las manos y delegar la autoridad para que la iglesia diga, wow, estamos de acuerdo con esas personas, han dado testimonio y sabemos quiénes son y sabemos cómo viven la vida en este mundo, hermanos. Ahí estaban los apóstoles delegando la autoridad, imponiendo las manos sobre estos diáconos. Y tercero, es muy importante también todo esto. Y tercero, al imponer las manos, hermanos, estaban delegando la autoridad, pero también les estaban dando la dignidad de responsabilidad. Todos deberían de respetarlos. Si ellos avanzaban en el propósito de Dios, así como ocurrió con Moisés y Josué, cuando Dios levanta a Josué, todo el pueblo tenía que respetar a Josué, tenía que obedecerlo hacia el camino de Dios. Igual de esta manera, estos hombres fueron levantados y se les oró y se les impusieron las manos porque les estaban dando una dignidad de responsabilidad. Así que todos deberían de someterse y respetar esa dignidad. Eso ocurre cuando Dios levanta diáconos, hermanos, cuando Dios levanta personas al servicio. Tenemos que obedecer. Tenemos que someternos en amor, tenemos que reconocerlos y tenemos que decir, aquí estamos, hermanos, para obedecer y para servir y para caminar en el mandamiento de Dios. Esto es muy interesante, hermano, lo que estamos viendo hoy aquí en la palabra. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Qué tremenda palabra, hermanos. Crecía la palabra, es decir, se esparcía por el territorio de Israel. Yo no había ningún rincón donde no se había hablado del Mesías. Al correr por toda Jerusalén se estaba cumpliendo el propósito de Dios, ya que Jesucristo les había dicho que fueran a predicar primeramente el Evangelio a Jerusalén, y ellos ya estaban cumpliendo ese propósito y mandamiento. Por eso muchos convertidos eran sacerdotes del templo. Qué hermoso es Dios al empezar por su pueblo, hermanos, a convertirlos y llamarlos al arrepentimiento. Estos hombres estaban haciendo la labor.
Estos hombres estaban trabajando, hermanos, en lo que Dios les había dicho. Y estoy en Hechos 6:8. Vamos a empezar en la introducción del primer mártir. Esteban es el primer mártir muerto del Nuevo Testamento. En Hechos 6:8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a ver unos puntos importantes de Esteban según Hechos 6:8. Ya más arribita nos dice, hermanos, otras características de Esteban, pero aquí es muy importante estas que Dios nos está mostrando. Y creo que con esto voy a terminar. Falta más, hermanos, que enseñar. Falta más cosas, pero voy a tratar de terminar en este punto, a ver si me da tiempo. Esteban lleno de gracia. Wow. Hermanos, qué hombre tan tremendo, qué joven tan tremendo. Lleno de gracia. Su único propósito era servirle a Dios. Estaba tan enamorado del Señor que lo buscaba, porque me dicen las características de él, lleno del Espíritu Santo, de fe, de buen testimonio, de sabiduría y lleno de gracia, hermanos. Dios se complacía con Esteban. Dios estaba con Esteban porque era un hombre obediente. Lleno de gracia significa que la gracia de Dios lo seguía. Lleno de gracia significa que el poder y la plenitud de Dios está en él. Lleno de gracia significa que no está solo, como algunos pastores dicen, ¿verdad? Como ya se los he dicho, Dios me ha abandonado. No es cierto. Nosotros tenemos el favor de Dios y Dios jamás nos ha abandonado. Estamos llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo y de poder, y podemos avanzar hacia el propósito de Dios, hermanos. Lleno de gracia, hermanos, es que Dios estaba a su lado. Es que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, estaba reinando en la vida de Esteban. Y dice, y de poder, wow, hermanos. Él podía hacer cosas tremendas delante de Dios. Dios aprobaba, porque siempre consultaba a Esteban las cosas de Dios. Por consiguiente, Esteban no se podía, hermanos, ir a ningún otro lado. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, hermanos, sabemos que no podemos desviarnos. Aquellas personas que caminan en la voluntad de Dios no tienen problema porque saben que todo lo que hacen no es por lo que ellos hacen, sino porque Dios se lo dijo. Y el poder de Dios estaba en la vida de Esteban, porque era un hombre lleno de fe. Era un hombre que amaba a Dios y hacía su labor en este tiempo, hermanos. Y dice también algo muy importante, no debemos olvidar que Esteban era uno de los 7 diáconos que habían escogido para ayudar a la distribución diaria de las viudas que eran griegas. Esto es muy interesante, hermanos, porque Esteban no se quedó solo en ese servicio, como muchos hoy en día lo hacen. Si los llamas a la alabanza, no se quieren mover de allí y dicen, es mi ministerio, y de ahí no los sacas. Y creen que ese es su ministerio y ahí se van a morir, ahí van a estar estacionados. Si los llamas a un ministerio, no quieren avanzar. Esteban era un servidor, era un hombre que distribuía, hacía cosas tremendas, un administrador, y no solamente se quedó allí. Sí, eso es fatal, hermanos. Fuimos llamados a predicar el evangelio y debemos hacerlo. El Espíritu Santo que estaba en Esteban y no lo dejaba. Él decía, tienes que predicar el evangelio, y Esteban lo hacía. Por un lado, Esteban tenía 2 trabajos. Por un lado, administraba, y por el otro lado, compartía del Señor Jesús con señales y milagros. Hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. Recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nos vemos prontamente. Bye.